la captan y crecen más. Entonces proporcionan una serie de servicios ambientales. No es nada más que se afecte un patrimonio. Pero fíjense, hay también algunos supuestos con un doble quebranto, lo que les decía yo, un daño al ambiente y a la propiedad privada. Y uno sería, por ejemplo, aves migratorias. Si yo tengo un predio, o tengo un predio grande donde se tala, pero resulta que ahí llegan las aves migratorias, pues hay un doble quebranto. Uno, que puede ser a mi patrimonio, al medio ambiente, pero también, ¿qué pasa si ya no hay árboles? Pues ya no van a poder llegar las aves migratorias ahí, ¿no? Ya no van a quedarse, no van a anidar, no van a detenerse para después continuar su vuelo, etcétera, ¿no? Y también pues este tema tiene que ver con bosques privados o bien con ejidos, donde se da mucho la tala clandestina. La siguiente. Y bueno, hay algunos ejemplos que tienen que ver con acciones colectivas. Yo creo que ustedes han visto la película esta de Erin Brockovich, ¿sí la han visto? Con Julia Roberts. Y bueno, pues ese es un caso real y de hecho ya pues existe. Ese es un caso, claro, en Estados Unidos, que se llama Class Action. Y bueno, ese asunto tiene que ver efectivamente con que la colectividad se unió para demandar un daño. O también la otra película, la de John Travolta, Una acción civil, que también es una película que es un caso de la vida real y que es ejemplificativo. En México ya existía, antes de la reforma del 2010 a la Constitución, ya existía en materia de protección al consumidor, y ahí se dieron los principales antecedentes para proteger derechos de consumidores. Ya una vez que pues, se tenía la experiencia de Profeco, sirvió mucho para reformar la Constitución. Estos son algunos ejemplos, pero hoy por hoy hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, esta quizá de Nokia, hoy hay unos en contra de Telcel o de algunas prestadoras de telefonía, de servicios de cable, de inmobiliarias que no están prestando adecuadamente sus servicios, y la colectividad se une para demandarlos. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos en algunos otros países, lo pongo, no me voy a detener, pero la presentación se queda y si a alguien le interesa, pues puede buscar la bibliografía. Pero, por ejemplo, y este caso de Colombia, que me parece muy interesante, Colombia, al igual que Brasil, empezó a legislar en materia de acciones colectivas. Y miren ustedes, por ejemplo, ellos promovieron acciones colectivas por una indemnización por muerte en accidente automovilístico, intentada por algunos herederos, o bien también demandaron en contra de los perjuicios ocasionados por la guerrilla. Ustedes sabrán que, bueno, durante muchísimos años la guerrilla en Colombia causó una gran cantidad de afectaciones, no nada más a muertes, sino pérdidas pues, patrimoniales, inclusive de tierras, etcétera, ¿no? De mucha gente que se vio desplazada por la guerrilla. Entonces, fíjense lo interesante y lo avanzado de la legislación en Colombia, que propició entablar demandas de acciones colectivas para pues, resarcir sus daños. La siguiente. Brasil también, pues su ley es de 1965, imagínense, y nosotros hasta 2010. Sí, bueno, pero más vale tarde que nunca. La siguiente, por favor. Aquí les dejo los datos de Colombia, la siguiente. Y bueno, algunos doctrinarios dicen, la idea fundamental de las acciones colectivas es que el litigio sea llevado a cabo por una sola persona, pues la que representa. Algunos otros dicen que es una acción propuesta por un representante idóneo para defender derechos colectivos, cuya sentencia y cosa juzgada comprenderán a una colectividad de personas. O sea, una persona puede ser la representante, pero está representando a varios y todos van a tener beneficios. Antonio Gidi la define como una acción promovida por un representante, es una legitimación colectiva para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas, y las sentencias van a obligar al grupo como un todo. Esta va a ser la cosa juzgada, la protección a la colectividad. La siguiente. Y bueno, yo pongo aquí una definición que dice que son medios procesales
para la protección de los derechos e intereses colectivos que se ejercen para evitar el daño ambiental, para hacer cesar el peligro, reducir el riesgo y el agravio sobre los derechos colectivos. Les pongo aquí algunas materias para proteger el equilibrio ecológico, proteger la vida silvestre, el aire, el agua, las zonas marítimas, las cuencas, los bosques, todo lo que está sujeto a la protección del medio ambiente. La siguiente, por favor. Y bueno, las acciones colectivas lo que hacen es que tutelan derechos e intereses difusos y colectivos, y los derechos difusos y colectivos son aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas que se encuentra indeterminada o determinable relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. ¿Qué significa? El medio ambiente es un derecho que tiene un carácter difuso. Es además, pues es colectivo, no lo podemos partir, no podemos decir, bueno, de los que estamos aquí, le va a tocar a la doctora este pedazo de árbol, al doctor el agua, etc., ¿no? Sino que es de todos, no lo podemos dividir, tiene una naturaleza indivisible, es colectivo, pero además es difuso, es algo que no podemos tocar, no podemos palpar, no, bueno, salvo el agua, pero, o a lo mejor un árbol o algún ejemplar de vida silvestre, pero entendido en su conjunto no podemos dividirlo, entonces está sujeto a una protección, es difuso. Son además derechos e intereses individuales de incidencia colectiva y la titularidad es de todos los individuos. Nosotros no podemos decir e ignorar lo que sucede en otros países, no podríamos decir, ay, bueno, todos estos incendios que han ocurrido en Portugal recientemente, que no sé si han tenido oportunidad de ver en las noticias, que es una cantidad impresionante de hectáreas de afectaciones de bosques que se queman, no podemos soslayar eso y decir, no me importa porque yo vivo en México y al final pues no importa, ¿no? No, pues el medio ambiente es un bien común, es de todos, y lo que ocurre en otro país tiene incidencia. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro del mismo globo terráqueo y hay afectaciones. Justo el tema de cambio climático y de gases de efecto invernadero tiene que ver con la contaminación que originan algunos países más que otros, por ejemplo China o Estados Unidos, ¿no? O la India, aún más que los países pobres, pues contaminan mucho más los ricos o los que están en pleno desarrollo, ¿no? Y nos afecta a todos, entonces no se puede dividir. La siguiente. Bueno, la Corte en este año, en 2009, definió los derechos difusos y a los colectivos. Dice, son difusos aquellos intereses que afectan directamente a una comunidad de sujetos amplia y determinada, sin que exista de ordinario vínculo o nexo jurídico entre ellos. Por ejemplo, aquí lo relacionaba con la materia de protección al consumidor, intereses afectados por publicidad engañosa. Por ejemplo, ¿no? Estas cremas que dicen, bueno, si usted se la pone se le van a quitar las arrugas en 2 días, pues esa sería, ¿no?, una publicidad engañosa. O las que sirven para bajar de peso o para aumentar de peso, ¿no? Depende de lo que cada quien desee. Esas son de publicidad engañosa y sí ha habido demandas para que la Profeco pues, sancione a quienes pues dañan a las personas que desean obtener estos magníficos resultados en apariencia, ¿no? Y bueno, se denomina interés colectivo cuando una pluralidad de sujetos ve vulnerados sus derechos por una fuente común. Ese grupo de sujetos se encuentra en una misma situación jurídica, eso sí es importante, y también se afectan por un mismo hecho. En este caso de la publicidad engañosa, bueno, los individuos a lo mejor, si varias personas se pusieron la crema y a lo mejor se les quemó la piel, pues se van a encontrar en la misma situación, ¿no? Es el mismo hecho, se pusieron la crema, se encuentran con la misma afectación, es la misma situación jurídica y pueden ser determinados sin dificultad, pues todos se van a asociar y van a decir, bueno, pues se me afectó la piel, ¿no? Aquí puse un ejemplo, un grupo de clientes controvierte las condiciones aplicadas por un banco en un mismo tipo de crédito hipotecario.
que ocurre mucho pues, en la materia, ¿no?, de servicios financieros. La siguiente. Y bueno, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue reformado e incorporó un capítulo que tiene que ver con acciones colectivas. El código es el que hace la definición de la acción difusa. Esta es la acción idónea para demandar en materia medioambiental, no en todas las otras materias que tutelan las acciones colectivas. Y dice el código que es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos cuyo titular es una colectividad indeterminada. En materia de medio ambiente, bueno, pues no se puede determinar, como les platicaba, quiénes son. Y tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación. Esto es importante. O sea, lo interesante de esto es que las cosas se restituyan o, en su caso, al cumplimiento sustituto, de acuerdo a los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues no hay ningún vínculo jurídico, ¿no?, entre, por ejemplo, una empresa que contamine y la colectividad que se ve afectada. No hay vínculo, no hay ni un contrato, ni nada de eso. Y les pongo aquí un ejemplo: daños a la calidad del aire por una empresa que no tiene filtros para controlar sus emisiones. Nosotros pues no tenemos contrato con la empresa y somos una colectividad que está indeterminada, pero hay una afectación. Nada más que aquí el daño sería, o la afectación sería, bueno, los daños a la calidad del aire, y el objeto de la acción difusa es que las cosas se restituyan al estado en el que se encontraban, cosa bastante complicada en temas medioambientales, a diferencia de otras materias. La siguiente. Otra acción tutelada por el Código Federal de Procedimientos Civiles es esta que se llama colectiva en sentido estricto. Y aquí dice, es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad. Aquí sí está determinada la colectividad, o bien puede ser determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar del demandado la reparación del daño, y la reparación consiste en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley. O sea, aquí sí, la comunidad está determinada, pero además hay un vínculo jurídico entre ellos. Por ejemplo, los derechos de consumidores o de servicios financieros, que ellos lo que reclaman es la reparación del daño y cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo derivado de un vínculo jurídico. Por ejemplo, no sé si escucharon de una demanda en Chihuahua en contra de una inmobiliaria que pues entregó las casas con varias deficiencias y con varios vicios ocultos. Entonces hubo una acción colectiva y se demandó a la empresa de inmobiliaria para que cumpliera. Entonces aquí, bueno, pues como no es el medio ambiente, es fácil, ¿no? Puedes decir, bueno, pues a lo mejor no tenía, a lo mejor en todas las filtraciones o en los WCs, en las cocinas, en los cimientos, etcétera. Se puede reparar el daño. En el tema medioambiental es pues mucho más difícil. La siguiente. Otra acción que tampoco es la idónea para la protección del medio ambiente, pero bueno, la pongo porque es parte de lo considerado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es esta que se llama acción individual homogénea, y es aquella de naturaleza divisible que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales que tienen incidencia colectiva. Los titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.
Aquí lo importante es reclamarle a un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión. O sea, a lo mejor el contrato no nos conviene a toda la colectividad y lo que queremos es que se rescinda. O bien puede ser que se dé cumplimiento a ese contrato. Por ejemplo, el autofinanciamiento, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos topado quienes hemos firmado contratos de autofinanciamiento y que nos encontramos con una serie de cuestiones que realmente pues, hacen nugatoria la posibilidad de obtener un vehículo o un crédito, ¿no? Para una vivienda? Entonces, en esos casos, pues bueno, puede proceder el decir, bueno, pues vamos a iniciar una acción colectiva cuyo objeto sea que se rescinde el contrato o bien que se cumplen los términos en los que yo lo firmé, y no que después me digan, no, es que se fue a subasta, y la primera subasta, y la segunda, y fíjate que no había, y otro dio más dinero, resulta que tú tienes que adelantar mensualidades, y bueno, todas esas cosas podrían ser materia de demanda de acción colectiva. La siguiente. ¿Cuáles son los objetos de las pretensiones? Unas pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. Las declarativas, por ejemplo, un derecho a indemnización. Esta, en materia medioambiental, no procedería, no hay indemnización porque lo que se tutela es el medio ambiente, no la propiedad. Pero las constitutivas son la afirmación del derecho nos satisface jurídicamente, sin más añadidos. El proceso sirve para reconocer lo que ya existe. Por ejemplo, un derecho preferente al aprovechamiento de recursos naturales o a que se cumpla una veda. Por ejemplo, si nosotros existen vedas para que no se case, para que no se tale, para que no se aproveche determinada especie. Si nosotros iniciáramos una acción colectiva para demandar que esto se protegiera, nosotros lo que queremos es que se respete la veda. Entonces, la pretensión sería constitutiva. ¿Para qué? Para que se respete la veda o para que se evite un daño. O bien de condena para que una persona se le exija una conducta determinada. Él es un deudor y lo que queremos es que el juez en su declaración añada un mandato de cumplimiento de dicha conducta. Por ejemplo, la remediación. En el ejemplo que les ponía yo al inicio de la plática, donde les decía yo de esta afectación de esa empresa que afectó el suelo, lo importante ahí sería pues que remedie, ¿no? O sea, que se remedie el suelo, bueno, tiene que tomar muestras, ya una vez que sepa qué tipo de sustancia es la que está ahí, la autoridad tiene que decir cómo se va a remediar, se va sacando el suelo, se lleva a un lugar donde se dé disposición final, una serie de requisitos para que se remedie. La siguiente, por favor. Y bueno, las acciones colectivas prescriben a los 3 años 6 meses contados a partir del día en que se haya causado el daño. Si se trata de un daño de naturaleza continua, el plazo para la prescripción comenzará contado a partir del último día en que se haya generado el daño. Entonces, pues ahí es un poquito más largo, pero de todos modos es a partir del día en que se haya, del último día en que se haya generado el daño causante de la afectación. No es fácil poder determinar cuándo, ¿no? Salvo que se tratara a lo mejor pues, de una explosión o algo así. Pero de otra manera, pues los daños pues, son de naturaleza continua y a veces no nos damos cuenta cuándo empezaron y cuándo cesaron tampoco. Por favor. Bueno, ¿quiénes son los titulares de las acciones colectivas? La PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la PROFECO, que bueno, es de Protección del Consumidor, la CONDUCEF, la Comisión de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia. ¿Quiénes más pueden iniciar la acción colectiva? Un representante común de la colectividad, o sea, son 30 miembros y tienen que estar representados por una sola persona. Asociaciones civiles sin fines de lucro, pero tienen que estar constituidas un año previo y además dentro de su objeto tiene que estar el interés por la tutela de la materia. O sea, no es que sea una asociación que a lo mejor se dedique a, no sé, donaciones para niños con cáncer y que esa asociación lo que quisiera es demandar pues una acción colectiva en materia ambiental. No podría, tendría que estar constituida un año antes y su objeto tiene que estar vinculado con la tutela, en este caso del medio ambiente.
también el Procurador General de la República, y es importante que se excluyó a las procuradurías estatales. Me parece que es un error, porque los estados es justamente quienes están más interesados en proteger sus recursos naturales. La Federación, y desde aquí, desde la Ciudad de México, pues no puede tener el conocimiento de las afectaciones, ¿no? No sé si aquí haya personas que hayan nacido en otro estado, y seguramente pues sabrán mejor que nosotros, los que vivimos y nacimos en la Ciudad de México, pues cuáles son los recursos naturales que hay que tutelar en su estado, ¿no? Desafortunadamente se federalizó este tema y se excluyó a las procuradurías estatales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de procedencia para la legitimación de la causa? Son actos que dañen al medio ambiente, cuestiones de hecho y de derecho comunes entre los miembros de la colectividad, lo que platicábamos hace unos momentos, pero también que haya coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida. O sea, hay que decir cuál es la afectación que se sufre en relación con el hecho que se produjo, y la materia de litis no haya sido objeto de cosa juzgada en otros procesos de acciones colectivas. La siguiente, por favor. Que los actos contra los que se endereza la acción no constituyen procedimientos seguidos en forma de juicio o procedimientos judiciales. Aquí me faltó uno. ¿Qué significa? Que si hubiera un procedimiento administrativo o un juicio que llevara a cabo la autoridad ambiental, entonces sería un impedimento para que procediera la acción colectiva, hasta que no causara estado, hasta que no se concluyera ese procedimiento. Una también causa de improcedencia es que la representación o las asociaciones que pretenden ejercer la legitimación no cumplan con el requisito, que es el que les comentaba, 1 año, ¿no?, antes de ejercer la acción, y que su objeto social sea distinto de la protección del medio ambiente, y que exista legispendencia entre el mismo tipo de acciones, en cuyo caso pues va a proceder la acumulación, como en cualquier tipo de procedimiento administrativo, de juicio, y son cosas que restan sobre mismos hechos, se pueden acumular. La siguiente. Bueno, estos son algunos requisitos de la demanda, se los dejo. La siguiente. ¿Qué pasa ya con el periodo probatorio? Se sustancia de acuerdo con las reglas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si las partes no llegan a un acuerdo, puede haberlo, por supuesto, el juez va a abrir un periodo probatorio por un periodo de 60 días, y concluido este va a abrir el periodo de alegatos para dictar sentencia. Puede haber prórroga de instancia hasta por 20 días hábiles. La siguiente. La parte actora debe ofrecer y desahogar pruebas idóneas y relevantes. Aquí es importante señalar que no es necesario que la parte actora ofrezca y desahogue pruebas individualizadas por cada uno de los miembros. Puede presentarse una sola prueba y, como representa la colectividad, pues vale para todos. Pero las reclamaciones individuales deben justificar la relación causal en el incidente de ejecución respectivo. Y miren, hay una figura importante aquí que se incorporó en el código, que en otros países existe, que se llama amicus curiae, amigos de la corte, y permite que el juzgador pueda recibir pruebas, elementos probatorios, documentos que vengan de parte de algunas personas, de terceros, ajenos al procedimiento, pero siempre que no tengan ninguna relación de conflicto de interés respecto de las partes. O sea, no vaya a ser que sea el vecino y que tiene una denuncia o que tiene un interés en afectar a otro, y entonces presente pruebas. En ese caso pues no se pueden admitir. La siguiente. Pruebas. No es necesario que la parte actora desahogue pruebas individualizadas, bueno, lo que ya les decía, y tiene que ofrecerse pruebas y desahogarse que sean relevantes para justificar la pretensión colectiva, como en cualquier juicio, ¿no? Pues las pruebas tienen que ser las idóneas. La siguiente. Para mejor proveer, como en cualquier juicio, pues el juez se puede llegar de cualquier elemento que considere necesario,
y puede pedirle a los órganos y organismos, o sea, se refiere a la fracción primera de este artículo, que es la que considera a quienes tienen la acción para demandar las acciones colectivas, que puedan llevar a cabo el desahogo de o presentación de medios probatorios con cargo a un fondo, que vamos a platicar más tarde de él. Sin embargo, pues fíjense ustedes que en materia ambiental las pruebas pues son muy caras, ¿no? Son pruebas que pueden costar millones de pesos y que no es fácil que en un momento dado la autoridad pues tenga los recursos para llevar a cabo esta prueba. Y bueno, en materia ambiental, pues fundamentalmente hay dos problemas para el tema probatorio: el establecimiento de relaciones de causa y efecto para establecer un determinado daño ambiental fue provocado por una persona, y sobre ello poder determinar cuál va a ser la vía que se va a utilizar. Es importante la prueba indiciaria, la información ambiental y la información científica, por supuesto. Y bueno, la otra es la atribución de la carga de la prueba. Tradicionalmente en la experiencia civil en nuestro país, en la procesal, se le atribuye al demandante, sujeto que en materia ambiental puede ser un sujeto o un colectivo, y probablemente no cuente con algunos elementos a su alcance para poder probar una afectación o daño. Entonces aquí lo importante es que se le puede trasladar la carga de la prueba al contaminador, es decir, al demandado, para que él sea el que tenga que defenderse y aportar las pruebas para defenderse. Es importante esto porque se libera a la víctima del daño, pero pues imagínense, ¿no?, que los demanden, porque ya no sé si fueran el representante legal de una empresa y de los tienes que pagar las pruebas, ¿no?, para defenderte, pues sí está complicado, ¿no? La siguiente. Bueno, el daño debe ser cierto. Excluye los casos hipotéticos. Uno puede decir, no, pues es que porque el ambiente está contaminado, estas aves se murieron, ¿no? Tiene que ser un daño, pues, cierto. Debe ser determinado. No necesariamente que sea cuantificable económicamente, sino que se pretenda una reparación restitutoria, es decir, una reposición al estado anterior en el que se encontraban las cosas, que es el objeto, pues, de las acciones colectivas en materia de medio ambiente. ¿Esto para qué? Para fijar los alcances de la reparación. Las cosas sí tienen que determinarse económicamente, pero no porque vaya a haber un pago en dinero, sino para saber cuánto es lo que se va a reparar. La siguiente. Y bueno, se debe identificar a uno o más contaminantes. Tiene que haber un vínculo causal entre los daños y los contaminantes. Los daños deben ser concretos y cuantificables, y la cuantificación económica solo es un requisito, como les decía, para fijar los alcances de la reparación. Existen una serie de medidas correctivas, de medidas cautelares, como en cualquier juicio que puede imponer el juez. Puede ser la suspensión, o bien la cesación, la clausura, etc. O bien asegurar los ejemplares, instrumentos, etc. O cualquiera otra que el juez considere pertinente. La siguiente. Pero fíjense ustedes que a mí, no sé qué opinan, pero estas medidas que el juez puede imponer, señala el código que con el otorgamiento de la medida no se cause una situación ruinosa para el demandado. Entonces, imagínense a una empresa que ella contamina, a lo mejor contaminó un río, y entonces, pues que le pregunte el juez, o que le diga, oye, ¿qué opinas? Y le digo, bueno, pues es que se va a causar una situación ruinosa para mí, y después ya por eso, pues el juez puede decir, bueno, entonces no de clausura, no de suspendo, ¿no? Creo que se le está restando fuerza al juez. El juez tiene que poner la medida, o sea, suspender, clausurar, asegurar, lo que sea, ¿no? Pero bueno, así está. El solicitante de la medida debe manifestar cuáles hechos le están causando daño, tiene que haber urgencia, y lo peor es que se le da vista a la demandada en 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y se requiere a organismos competentes para su opinión. Entonces imagínense que le digan al demandado, oye, ¿qué opinas? Ya te doy 3 días para que me digas si estás de acuerdo en que te voy a clausurar. Pues por supuesto que se
se va a amparar, ¿no? Pues va a decir, no, no estoy de acuerdo y se va a amparar. Pero bueno, pues así está el código. El demandado puede otorgar garantía para reparar los daños a la colectividad y, en su caso, pues no se le va a clausurar. La siguiente. Y bueno, los efectos de la sentencia, como siempre, pues resolver la controversia conforme a derecho. En acciones difusas, que son estas, se va a condenar al demandado a la reparación del daño, y en las colectivas se puede condenar al demandado a la reparación del daño, así como a cubrir daños. Y lo peor es que dice el código que se establece un plazo prudente para cumplir, es lo mismo, ¿no? O sea, pues ustedes ya, los que están por concluir la carrera y ya llevaron procesal administrativo y procesal civil, pues se van a dar cuenta que es increíble que aquí digan, oye, te voy a dar un plazo prudente para cumplir, pues puede ser prudente 10 años, 15, 5, ¿no? El juez tiene la facultad de poder determinar cuánto, los años, ¿no? Pero bueno, así. La siguiente, por favor. Y bueno, va a haber un fondo, que en ese fondo va a estar, se le van a hacer aportaciones derivadas de lo que el juez diga que tiene que pagar el demandado. Ese fondo pues va a servir para llevar a cabo pues gastos derivados de procedimientos colectivos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les dejo estos datos de un fondo que lo administra el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial Federal, lo cual es una garantía, y establecieron ellos ciertas reglas para poder destinar recursos de este fondo. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que con esto concluimos este tema. Creo que vamos un poco, estamos ya casi con el tiempo, doctora, para el otro ponente, y falta una presentación. No sé si está prudente todavía darla o que les haga yo mención en 2 minutos nada más de lo que se trata el tema de la responsabilidad ambiental. Todo esto es acciones colectivas, pero hay una nueva ley que se expidió en el año 2013 a propósito de la reforma a la Constitución, donde se establece la posibilidad de que también algunas instituciones del medio de la propiedad ejerzan la acción de responsabilidad por daño ambiental. No es una responsabilidad administrativa, no es una responsabilidad civil, no es una responsabilidad penal, es una responsabilidad ambiental que se va a llevar a cabo con las reglas que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y establece sanciones para los que dañen el medio ambiente, pero lo importante de esto es que amplía la responsabilidad a personas morales y a los empleados que estén trabajando en las personas morales, lo cual pues es un avance. A los que les interese el tema de ambiental, pues la pueden revisar, consultar. Al final está mi correo y si alguien tuviera alguna duda o comentario, de todos modos la otra presentación se queda para que pues, ustedes tengan la oportunidad de revisarla, y con todo gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. El tema de la maestra dice mucho, es muy importante. Nada más tenemos que hacer un poco de reflexión de las mineras que tenemos en nuestro país, las empresas canadienses, japonesas, etcétera, que hoy por hoy vienen a hacer grandes inversiones y negocios, y que evidentemente a las comunidades donde se insertan, pues generan estos daños de los que la maestra hizo mención. Yo creo que en ese ámbito hay mucho que hacer. Sabemos que estamos un poquito colgados del tiempo porque los temas son muy importantes, pero vamos a cerrar con otro no menos importante que los anteriores, que nos afecta no solamente como juristas, sino nos afecta como personas. Nos van a brindar, a través del doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, un panorama general del régimen de subcontratación en infraestructura de México. Todos hemos escuchado que es una forma de evadir responsabilidades por parte de las entidades corporativas. El maestro que hoy nos va a acompañar es contador público y licenciado en Derecho, cuenta con cursos de estudios, impuestos y el derecho fiscal,
2 doctorados en Ciencias Fiscales y en Derecho. Es director general de CADUM, Consultores y Consultor Fiscal Financiero y Legal en la Iniciativa Privada. Es autor de los libros Mitos y Realidades de la Ley contra el Lavado de Dinero, otro de la Contabilidad Básica en la Contabilidad Electrónica, Análisis y Casos Prácticos del Reglamento del ICR, y recientemente el que nos ocupa hoy, Outsourcing Total, Panorama General del Régimen de Subcontratación en México. Es un tema importante, el maestro hoy lo va a abordar y dejamos el micrófono en manos. Gracias, buenas noches. ¿Hay que darle el medio nada más? Bien, pues buenas noches a todos. ¿Sí se quedan todos o empiezan ahí? Para saber. Se quedan todavía. Bueno, háganle como yo le hago. Bueno, me pasa en la realidad. Lo que consta es que estamos empezando como 9 y 10, un poquito tarde de lo que habíamos quedado. A mí me pasa así muchas veces que los viernes me invitan, se alarga, y de repente voy llegando a mi casa a 2, 3 de la mañana. Nunca me cree mi señora, por eso la traigo ahora. Entonces, bueno, espero que nos quedemos todos. Vamos a platicar hoy de subcontratación. Vamos a hacer una breve referencia de todo el panorama general de la subcontratación. Efectivamente, como nos decía la doctora, pues es un tema que a todos nos compete, todos trabajan, me imagino. Por eso están en este horario escolar, todos están a las 7. Me imagino que muchos de ustedes lo hacen en estos esquemas de subcontratación, quizás lo hayan hecho en alguna ocasión en su vida. Trabajan en la subcontratación y entonces siempre que vemos subcontratación, y más que en subcontratación, el término genérico, coloquial que utilizamos es outsourcing. Entonces dice, yo trabajo pero estoy en un outsourcing, me pagan por el outsourcing, y entonces cuando oímos de